Rick Warren dice en su libro Una vida con propósito que el corazón de la adoración es la rendición. Si entendemos que rendición es darse por vencido, es ceder la voluntad, entendemos entonces que adorar es rendirse, es menguar yo para que Dios se glorifique en mi vida. Dios demanda a nosotros adoración en espíritu y en verdad. Esto lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia, en las pláticas con los amigos, con los líderes, pero quiero que entendamos realmente lo que significa adorar en espíritu y en verdad. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene, esa hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradoras busca que le adoren. Entendemos entonces que el Padre lo que está buscando es que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Entendemos una verdad evidente, es que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es todo lo que podemos ver, lo que podemos tocar es la carne. El alma son las emociones, los sentimientos, la voluntad. Y el espíritu es lo interno, es la conciencia, es todo lo espiritual. Vemos que en Juan 6:63 dice que el espíritu es el que da vida, pero la carne en nada aprovecha. En Juan 4:22 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entendemos entonces que Dios necesita que nuestro espíritu se conecte a su espíritu. ¿Cómo es esto? En el versículo 16 también de Gálatas 5 empieza a relatar las obras de la carne y también luego nos menciona el fruto del espíritu. Es decir, si yo doy el fruto del espíritu, como lo menciona en el versículo 23, que es gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, si yo demuestro esas características del fruto del espíritu, es porque no estoy dando lugar a las obras de la carne en mi vida. Entonces significa que yo estoy haciendo lo que el espíritu quiere, yo estoy andando en el espíritu, yo estoy agradando al espíritu y por lo tanto estoy adorando en el espíritu. Adorar en el espíritu no significa que yo voy a salirme de mi cuerpo y que voy a flotar por el aire y que ahí estoy adorando a Dios. No, eso no es adorar en el espíritu. Adorar en el espíritu significa que yo voy a seguir lo que el espíritu me está diciendo, lo que Él me indica, y que voy a dar el fruto del espíritu y no voy a darle lugar a los deseos de la carne. En el versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus deseos y pasiones. Entonces, ahora hablando de la verdad, en la Biblia nos dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entendemos entonces que Jesús es el camino al Padre, que Él es la verdad. Nadie va a acceder al Padre si no es por Él. Acerca de esto en Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, partamos de que la palabra verbo viene del latín verbum y del griego logos, que significa palabra. Este capítulo 1 de Juan nos dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es Dios hecho carne que habitó entre nosotros, que habitó entre los hombres. Jesús es la palabra. Y en Juan 17:17 dice: santifícanos en tu palabra, pues tu palabra es verdad. Esto quiere decir que Jesús es la palabra y su palabra es verdad. Su palabra la encontramos en la Biblia. Ahí encontramos el manual de cómo vivir, de cómo conducirnos cada día. Él nos enseña cómo debemos actuar ante diferentes situaciones. Entonces, adorar en verdad significa que yo voy a hacer lo que su palabra me diga, lo que en la Biblia encuentro que debo hacer ante todas las situaciones de la vida. Y voy a acercarme al Padre por medio de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Esa es la definición de adorar en verdad. Entonces, adorar en espíritu y en verdad significa que yo voy a tener una relación con el Espíritu Santo, que yo voy a dejar que Él me guíe, que yo voy a dar el fruto del Espíritu y voy a hacer menguar a la carne, voy a hacer menguar a mis deseos, a mis pasiones, y voy a hacer lo que el Espíritu me diga, siempre apoyado en la palabra, porque en la Biblia encuentro la palabra que Dios ha dejado para cada situación de mi vida, y voy a acercarme
al Padre por medio de Jesús. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y ahora quiero hablarles un poquito del contexto en el que se dijo esto de adoradores en espíritu y en verdad. En el capítulo 4 de Juan se relata la historia donde Jesús se encuentra con la samaritana. Y esta, en una parte de la conversación, le dice de que sus antepasados le han enseñado a que ella debe adorar ahí, pero que los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén porque es donde estaba el templo. A lo que Jesús le contesta en el versículo 22 y luego en el versículo 23 la siguiente manera. El versículo 22 dice: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el versículo 23 dice: mas la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces vemos que la mujer estaba hablando de un lugar físico como tal, de un templo, de una locación. Jesús le habla algo más increíble y él le dice que va a llegar la hora en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y como ya hemos visto, adorar en espíritu y en verdad es hacerlo donde quiera que yo me encuentre. Es adorarlo con mis acciones diarias, porque yo estoy guiado por el Espíritu, yo estoy dando el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu se refleja en toda acción. Y yo soy guiado por el Espíritu y entiendo lo que dice su palabra acerca de las situaciones de mi vida. Soy guiado por el Espíritu y me apoyo en su palabra. Eso es adorar en espíritu y en verdad, hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, porque eso es lo que agrada a Dios. Muy bien, y no me queda más que instarlos a que podamos cada día acercarnos más a Dios, que podamos conocerlo más, que aprovechemos este tiempo que estamos teniendo en casa, que también disfrutemos de nuestra familia, que convivamos con ellos, y que por sobre todas las cosas podamos practicar la adoración en cada acción que realizamos, porque esta es la adoración en espíritu y en verdad, que el Padre quiere de nosotros.